y le damos la palabra al señor Sánchez García para formular la pregunta por un tiempo de intervención máximo de 7 minutos. Con la venia. Sí, señor secretario general. El 7 de diciembre de 2016 entró en vigor la decisión del día anterior del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y la aplicación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y por otra parte la República de Cuba. Días más tarde, los Estados miembros de la Unión Europea firmaban ese acuerdo, el de diálogo político y cooperación con la República de Cuba, y lo cierto es que este acuerdo, ya en su exposición de motivos, contiene una manifestación solemne de ambas partes de respeto, se dice, a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y recuerdan su compromiso, el de ambas partes contratantes, que no son dos, sino todos los Estados miembros y la República de Cuba, su compromiso, digo, con los principios reconocidos de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Todas estas referencias, así como reiteraciones que se hacen en el texto articulado del acuerdo a los derechos humanos y a su respeto y promoción, así como a los principios democráticos, según figura en el artículo 1.5, ponen de manifiesto claramente que este acuerdo no está siendo cumplido por la República de Cuba, no desde 2016, sino que no está siendo cumplido desde 1959, aquello que se dice. Ya resulta un poco sorprendente que, en fin, se celebrase este acuerdo. Tardía fecha de 2016, conocida la situación política de la República de Cuba. Bien, pero lo cierto es que este texto está en vigor y es un texto que obliga, como digo, a todos los Estados miembros y a la República de Cuba, que recuerda además en su artículo 22.3 que las partes también deben cooperar en el fortalecimiento de la democracia, o en el 22.4f que las instituciones relacionadas con los derechos humanos, así como los marcos jurídicos e instituciones para la promoción y protección de dichos derechos, deben ser reforzados. Se hace muy difícil entender, como digo, la celebración en su día de este acuerdo, conocida entonces cuál era la situación de la República de Cuba, y se hace aún más difícil entender que no se haya procedido con arreglo a los propios términos del acuerdo, que ahora mencionaré, sabido que esa situación sigue siendo la misma o aún ha empeorado gravemente, y aún más inexplicable que se mantenga este acuerdo después de la resolución del Parlamento Europeo de 29 de febrero de este año sobre la situación crítica en Cuba, resolución del Parlamento Europeo en la que se recuerda el aumento del número de presos políticos y presos de conciencia en la isla, que sobrepasaban el millar a 31 de enero de este año, y que es, se dice en esa resolución, 8 veces mayor del existente en 2018. Luego, como digo, se han agravado las circunstancias que dejan incursa a la República de Cuba en claro incumplimiento de aquello que pactó en 2016. No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes y, consiguientemente, viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano, y es una situación de extrema pobreza, con ataque constante a la familia, a su dignidad, y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
A esto se añade, además, la corrupción propia de un régimen como este, hasta cierto punto insólito en el siglo XXI, no tanto porque es claro que el comunismo ha puesto su pie, desgraciadamente, en el continente. Y bien, todo esto nos lleva a pensar que sería conveniente que la Unión Europea considerase la suspensión del acuerdo de diálogo con arreglo a sus propios términos, como digo, porque hay un artículo que así lo establece, el apartado B de su artículo 85.3, que dice que cualquier infracción de lo dispuesto en el texto del acuerdo dará lugar a la suspensión del mismo. Y yo me atrevería a decir más, no solamente la suspensión, cabría promover la denuncia del acuerdo por incumplimiento de una de las partes contratantes. Sabido esto, la pregunta es ¿por qué el Gobierno español no promueve ante las instituciones europeas la suspensión de este acuerdo, habida cuenta de la situación en que se encuentra la República de Cuba y, eventualmente, por qué, más allá de la suspensión, no se promueve la denuncia de dicho acuerdo por España? Muchas gracias, señor Sánchez García. Tiene la palabra el secretario general de la Unión Europea, el señor Navarro García, a efectos de